desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que grabamos aficionados para vosotros que sois amantes de el deporte rey del motor. En esta ocasión vamos a contar con alguna noticia y vamos a meternos en el Gran Premio de Austria, que es el siguiente que tenemos en el calendario, y para ello tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas, Emanuel. Hola Dani, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ya tenemos también alguna noticia de lo que ha pasado en el Gran Premio anterior relacionado con Vettel, que comentaremos después, ¿verdad? Sí, ya tenemos, ahora sí, ya de por sí ya se cierra totalmente el caso Vettel, Hamilton y Azerbaiyán. Bien, y para comentarlo también tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, por aquí riéndome todavía. Sí, efectivamente, nos estamos riendo un poco pues de esa noticia que ahora os vamos a pasar a comentar. Lo dicho, vamos a hablar de un par de noticias y el Gran Premio de Austria, que es el siguiente que nos ocupa. Y empezando por esa noticia, la resolución de lo que ha sido la sanción a Sebastian Vettel, después recordemos de ese incidente con Lewis Hamilton, en el cual, bueno, pues en un safety car justo además, cuando se estaba retirando el safety car del Gran Premio anterior, del Gran Premio de Azerbaiyán, Hamilton reducía la velocidad drásticamente hablaba de coger temperatura en los neumáticos, y Vettel, que iba muy pegado a él, se lo encontraba de golpe tras una esquina bastante cerrada del circuito de 90 grados, en la cual, Vettel chocaba con él. El golpe no tenía mayor trascendencia fuera de la espectacularidad que puede tener un pequeño golpe en un Fórmula 1, no había daños, pero Sebastian Vettel reaccionaba mal. Recordemos que se ponía a su par, y aparte de recriminarle el gesto con la mano, daba un golpe rueda contra rueda con el coche de Hamilton. En carrera tuvo una pequeña penalización, pero estábamos pendientes de ver qué es lo que pasaba. Emanuel, ¿qué es lo que ha dicho la FIA de este incidente, que en carrera se saldó simplemente eso, con una pequeña sanción, y del cual pues esperábamos, se llegaba a decir incluso que si Vettel perdería los puntos, que si el carné? ¿En qué ha quedado esto? Pues como tú dices, en carrera le pusieron un stop and go, y después de la misma se empezaba a hablar de que la FIA igual podía entrar de oficio a juzgar la acción, ¿no? Y finalmente pues salía la nota de que la FIA hoy lunes pues iba a tener una reunión para ver si mandaba lo ocurrido en Azerbaiyán al tribunal que se encarga, en tribunal internacional, que se encargaría de juzgar la acción, ¿no? Finalmente era lo que ha trascendido tras el comunicado de la FIA de lo que ha ocurrido con el tema de Vettel, es que básicamente pues una pequeña regañina por encontrar algo, Vettel se disculpa y no sé, poco más, o sea, ya está, la película es así, y dicen, como vuelvas a hacer algo así, la cosa va a ir en serio y te vamos a enviar directamente al tribunal. Pero no sé, después de lo ocurrido en México el año pasado con lo que le dedicó al director de carrera, después de lo que ha pasado aquí, pues no sé, hemos tenido esto. La verdad es que a raíz, cuando conocimos que la FIA iba a ver si lo de Vettel iba un poco más en serio, en el grupo creo que el propio Juan llegó a decir, bueno, si la FIA se mete en estos berenjenales será para no sé, algo en serio, ¿no? Porque para hacer el paripé, pues para eso no hagas nada, ¿no? Pues finalmente ha hecho un poco el paripé, ¿no, Juan? O sea, que no hay... Sí, o sea, digo, yo es que cuando leí la noticia es que no, lo único que podía hacer era descojonarme de risa, o sea, porque decía, es que esto, o sea,
Ojalá mis padres fueran tan benévolos cuando yo era niño como lo es la FIA con este. O sea, es que mm, casi hasta lo han premiado, si me apuras. O sea, Sí, en cierto sentido podría ser hasta un premio porque, vamos a ver, o sea, salió de Azerbaiyán con más puntos que el segundo. Es cierto que sigue teniendo esa amenaza en el carnet en su licencia, ¿no? Pero al margen de esto, pues a día de hoy, sí. pues Y salió lo de premiado y Y básicamente lo de retirarlo de los actos esos de seguridad vial, pues si me apuras es que, eso es un premiazo de criminal. claro, o sea, seguro que el resto de pilotos también les gustaría, que anda que no tienen cosas que hacer como para encima tener que ir a ese tipo tal, ¿no? Pues no, mira, Lo han puesto vámonos ahí. todos a hacer lo de la seguridad vial, tú te quedas ahí castigado tomándote una cerveza al sol. Sí, ¿no? la O verdad que sea, le han puesto ahí trabajos forzosos de la FIA, al sí. estilo FIA, ¿no? 12 meses, actividades de educación en eventos de la FIA, Fórmula 2, Fórmula 3 y demás historia que casi es un premio porque va a ir como la superestrella cuando acude a estos eventos. O sea, en vez de, no sé, silbado o así, seguro que va a un evento de estos y seguro que es la mega estrella del evento, ¿no? Sebastián Vettel, 4 veces campeón del mundo. Y bueno, pues no sé, es que la conclusión de lo de Azerbaiyán es que salvo 4 que están mal de la cabeza, básicamente casi todo concluimos es que la sanción adecuada era la bandera negra, ¿no? La exclusión del Gran Premio. Se equivocaron, le pusieron ahí el stop and go y la FIA se ha metido en un berenjenal porque no sé qué tienen que hacer Vettel y esto ya imagino por extensión cualquier otro piloto para que le caiga una en serio. O sea, es que no sé. No cualquier otro piloto, no cualquier otro piloto. En el caso de Vettel, ¿qué pasa? ¿Tiene que salir con un cuchillo y pincharle las ruedas a los coches? Justo. Algo O sea, así es que, criminal, porque no sé. o sea, por un lado lo que comentabas, ¿no? También, de que comenté yo también en Telegram. O sea, en el momento en que remueves la mierda, o sea, porque la situación estaba complicada, bueno, pues si la FIA da ese paso, se sobreentiende que es porque realmente has visto algo sancionable. Uh-huh. Yo no sé qué les pudo haber contado, o sea, simplemente estaban esperando una disculpa. Sí, lo que Querían eso, que Vettel, no sé, claro, o sea... el único que se puede un poco por encontrar algo después de la carrera, cuando tanto Ferrari y el propio Vettel después de la carrera era no, yo no he hecho nada, no, si tenían que haber sancionado, pues a los dos, aquí si fue Hamilton el que me provocó y tal, ¿no? No, pero es que ya puestos, ¿qué disculpa? ¿Puede haber una disculpa más falsa que la que es obligada? Claro, es que, vamos a ver, ahora sale... O sea, es que si aún coge y el tío después de la carrera pues pide disculpas sinceras y todos lo vemos que tal, pues puedes entender que que la FIA sea benevolente. Pero no, o sea, es que... Aunque no fueran sinceras, esto es... Oye, que no se ha disculpado. Vamos a juntarnos y lo vamos a amenazar con castigarlo hasta que se disculpe. Que, O sea, que es esto que aquí... parece que es así, es que que... no. Y el ridículo o sea, el descrédito para la FIA es que, no sé, yo ya digo, o sea, cuando dijeron que iban a estudiar esto, pues dije, será porque realmente lo van a sancionar. Pero no, o sea, es que... Que si llegan a dar el paso de enviar al tribunal esto, el procedimiento se podría alargar unos cuantos meses, ¿no? Eso también es cierto, pero bueno, o sea, ya que te pones das el paso de ir, de querer o la intención de actuar de oficio, pues, a ver, claro. no sé, es que vivimos una situación que salvo el tema de los espías Ferrari y McLaren hace años, que eso también fue una sanción, digamos, quizás sería la más gorda de la época así más reciente. El resto ha sido todo un poco soft, blando, vamos. O sea que, en fin, es que no hay por dónde cogerlo. La verdad que se han liado de una forma. También, por otra parte, en lo que decíamos de la disculpa, yo creo que hay el equipo, os acordáis, ¿no? El otro día lo hablábamos, que hay Ferrari, aunque estés de parte de tu piloto, que lo entiendo, ¿no? Pero hay
Porque, vamos, si lo vio todo el mundo, salvo Marco, Villeneuve y un tonto del pueblo, básicamente, casi todo el mundo diga, esto lo de Vettel, es que no, o sea, se le fue la pinza totalmente. Y acorde con eso, la descalificación, ¿no? Y ahí el equipo tenía que decir, vale, te apoyamos, pero tío, aunque no lo sientas, tienes que salir a la prensa y me disculpo. Hay el Ferrari también que parte del toque de atención un poquito de la nota de la FIA, por encontrar algo también va un dardito un poco a Ferrari, ¿no? Cuando en la nota dice que la FIA también toma nota de que la escudería se pone de su parte a la hora de mantener los objetivos y los valores que tiene la FIA con todo esto de la seguridad vial, dar una buena imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Casi que no sé si os acordáis que tuvo más castigo lo de Hamilton cuando en Australia hace años tuvo unos cuantos derrapes con el Mercedes antes de la acción en pista, que casi es todo lo que hizo Vettel, que fue acción en pista, ¿no? O sea, al final, bueno, es lo que hay. No, es que además, bueno, no... Tenías por ahí, que las leíste antes de empezar a grabar, las declaraciones de uno de los comisarios, ¿no? Que venían a decir que no querían influir en el campeonato. Es que vamos a ver, al no sancionarlo, lo que estáis haciendo es influir en el campeonato. Es como si en un partido de fútbol se están jugando la liga y no pitan un penalti porque no quieren influir en el campeonato. Sí. Lo que estás haciendo es influir al no sancionar lo que debes sancionar. No... Me parecen que ya está bien, de tanto favoritismo y con unos respecto a otros y bueno, claro. lo que decimos todos, ¿no? O sea que si llega a ser cualquier otro piloto o casi cualquier otro piloto, sí que lo hubieran sancionado. Entonces, por el mero hecho de decir que no queréis influir en el campeonato, lo que estáis de alguna forma confesando es que se está yendo de rositas porque le tenía que haber caído una más gorda de la que le cayó, ¿no? Pero bueno, es lo de siempre. Con la FIA nadie se puede sentir sorprendido, ¿no? A mí sí me ha sorprendido la decisión es por haberla, o sea, por todo el lío que montaron al decir que lo iban a investigar, ¿no? Sí, o sea, para esto no hagas nada, o sea... Claro, si nadie te lo pidió y nadie te lo... Para esto no hace falta que Vettel y Arribavena acudan a París a la sede de la FIA a charlar con los que han charlado, Whiting y demás mandamases de la FIA. Para esto, pues dices, mira, nota de prensa, no nos ha gustado la actitud de Vettel y la sanción es esto, esto y esto. Ya está, no hace falta que los tíos acudan a París a no sé qué, no sé cuánto, que esto puede ir más allá y después sacas esto, papel mojado, porque al final es papel mojado. O sea, para esto tragas con lo que los comisarios del domingo dijeron a Azerbaiyán y para adelante, porque no hay otra. Se me está ocurriendo que a lo mejor precisamente al haberse acercado allí, pues de alguna manera la FIA tenía pensado realmente sí elevar el procedimiento, como se diga, al tribunal ese que lo debía ya de sí juzgar y que Ferrari haya presionado de alguna manera para que no sea así. Claro, la única presión de Ferrari que es abandono, me voy de campeonato. La única presión que puede hacer Ferrari. No sé. A lo mejor pues hay que decir otro tipo de negociación que no seamos conscientes o lo no, que sea. Esta Ferrari ya no es la Ferrari de antaño, de la super mega que no le tosía a nadie, ya han perdido un poco eso, ¿no? Pero bueno, a la propia Ferrari le cascaron también. O sea, a Schumacher cuando lo sancionaron, lo excluyeron, estaba en Ferrari, no estaba en Benetton. O sea, que tampoco era la Ferrari que tal, pero, ¿sabes? La Ferrari también y a pilotos le han coscado sanciones, las correspondientes por la acción que hicieron, ¿no? Pero bueno, esto es que al final es lo que hay, ¿no? En fin, al menos sabemos que
que digamos que el campeonato está donde está y no hay que estar a expensas de que un tribunal decida que esto puede, porque si esto fuera al Tribunal Internacional, pues podía darse circunstancias como la que se dio entre James Hunt y Lauda, ¿no? Cuando descalificaron si os acordáis, descalificaron a James Hunt en Jerez, creo, y más tarde lo volvieron a reclasificar, ¿no? Y gracias a eso, el año que consiguió James Hunt el título, pues consiguió el título en parte de eso, ¿no? O sea que nos podíamos dar la circunstancia de que igual estaban estos peleando por el campeonato y resulta que llega a Abu Dhabi y en base a la decisión de estos tíos, pues se decide el campeonato. Que eso tampoco hubiera sido muy... De todas formas, Emma, no sé si te acuerdas, en el episodio anterior me preguntabas que probablemente Hamilton fuese a perder un campeonato del mundo, que existía la posibilidad de que Hamilton perdiese un campeonato del mundo porque a un mecánico no sujetó bien el apoyacabezas. Bueno, pues sigo respondiendo lo mismo, o sea, de que falta mucho campeonato y tal, pero ya puestos en ese plan le doy la vuelta y si Hamilton pierde el campeonato ha sido porque la FIA ha querido que lo gane Vettel, porque no lo sancionó cuando debía sancionarlo. Desde luego a día de hoy es lo que tiene pinta, ¿no? Que la lucha va a estar entre estos dos pilotos que son los que están en forma, que son los que cuentan en sus equipos, que son los que están consiguiendo pues la mayor cantidad de puntos y desde luego a final de temporada todo va a influir en cuanto a lo que se haya decidido o no, las averías o no que haya tenido cualquiera de estos dos pilotos. Claro, también hay que pensar que este año, después de mucho tiempo, tenemos ya por fin una lucha entre ya no dos pilotos y ya no solo un equipo, sino dos pilotos de dos equipos distintos y que para la FIA esto es agua bendita, o sea, es una maravilla, es gloria después de todo lo que han tenido que pasar los últimos años, eso, con campeonatos monopolizados por Red Bull, por Mercedes, y que en este caso, bueno, pues están ahí esos dos pilotos, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton. Y que la verdad es que, por una parte, sí que las acciones que son tachables por no ser limpias, por entrañar peligro, claro que tendrían que sancionarlas, pero claro, en este caso se han encontrado, yo creo, en esa disyuntiva de decir, bueno, pues me cargo el campeonato ahora o podemos tener la sensación de Vettel ha ganado porque no lo habían descalificado en aquel momento, o Hamilton ha ganado pero le ha costado más de la cuenta, a pesar de que se había comportado bien durante toda la temporada, no como Vettel que tuvo aquel percance. Entonces la temporada ya ha quedado marcada, para bien, para mal, para pues alegría de los aficionados, para alegría de la FIA, para no sé, la verdad es que cuando acabe la temporada podremos analizarlo y seguramente pues podamos volver a este punto y decir, oye, pues ha ganado Vettel y se merecía haber ganado esta temporada, tendría que haber quitado los puntos que obtuvo en esa carrera y todavía seguiría ganando el campeonato. Bueno, yo creo que al final de año... Espero que no nos tengamos que acordar, o sea, si por ejemplo gana Vettel, que la verdad es que me da un poco igual a día de hoy que gane Hamilton o Vettel, pero si gana Vettel, por poner, espero que gane por 50 puntos de diferencia para no tener que acordarnos, que se lo descalificaran en tal, Hamilton le daba sospaso y tal. Espero que no, porque, en fin. Yo personalmente preferiría que ganara cualquier otro. Vale, yo ahora os hago una pregunta. O sea, ninguno de los dos, vaya. Yo os hago una pregunta. Hasta Raikkonen. Es una decisión de estas de ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Tenéis dos opciones. Tener un campeonato del mundo entretenido con dos pilotos peleando por el título, como son Vettel y Hamilton, y al final quede igual el que gane por los motivos que haya ganado, pero tener una temporada en la cual tenemos esas dos opciones, o ya tener una temporada en la cual pues ha ganado el que justamente se lo merecía de estos dos, pero bueno, pues con menos entretenimiento, pensando, bueno, pues que sancionasen a Vettel, que le quitasen puntos y al final
pues se lo merece Hamilton, pero Vettel pues está lastrado. Ya no tenemos ese entretenimiento en quién gana el campeonato. O sea, vamos a ver, es que para que sea entretenido Tiene que ser no justo. hace falta... Bueno, sí, o sea, por supuesto que sí. Pero quiero decir, a estas alturas del campeonato, no podemos decir que el campeonato no vaya a estar reñido porque la diferencia entre el primero y el segundo sea menor de 25 puntos. Joder, el año que perdió el año que perdió Alonso el título con Ferrari, a estas alturas creo que le llegó a sacar 40 puntos al segundo. Es decir, la pelea iba a estar igual, aunque las diferencias fueran mayores. Pero es que aparte, al final Hamilton quedó quinto, ¿no? Es decir, de no haber puntuado Vettel hubiera quedado cuarto. ¿Cuántos son los puntos que se lleva el cuarto? 16. Por ahí son, ¿no? Estarían igualados a puntos, creo. Bueno, pues mira, si me apuras, más igualdad si no hubiera puntuado Vettel. Más reñido. Porque entre que no son 25 los que se hubiera llevado Hamilton y la diferencia de puntos que le saca Vettel a Hamilton, pues ya veis, o sea, es que no es argumento, o sea, quiero decir, no. Lo de no influir en el campeonato, a mí precisamente me da la sensación de que lo que han hecho es influir en el campeonato. Sí, yo creo que... Es que hiciesen lo que hiciesen, iban a influir en el campeonato. A ver, pero... No, porque vamos a ver, un el que árbitro influencia en el en un campeonato es partido el de propio fútbol no Vettel. influye en el partido, o sea, Claro, o influye en el tanto momento- como el portero, el entrenador o otro jugador. Claro, es que en el momento que Vettel se le va la pinza y choca con Hamilton, pues tío, la has liado tú. Claro. O sea, vamos a ver. Eres tú. No recibió ninguna orden de tal, por choca a Hamilton y tal. No. Esto ha sido tal y mira, pues... O sea, si se le va la cabeza y en vez de chocar contra Hamilton decide chocar contra el muro, pues la ya FIA pasó. no debería decirle, oye, dale un coche rápido que siga corriendo. Que no queremos influir en el resultado. O sea, no, macho, o sea... A mí, a ver, que tengamos una lucha cerrada entre dos pilotos, o sea, pues lo deseable, ¿no? Pero la justicia debe estar por encima del entretenimiento, ¿no? Que también estoy con Juan, que hubieran sacado a Vettel y tal del resultado, al final la lucha íbamos a tener igual, ¿no? Porque mira, Hamilton el año pasado respetó el motor en Malasia. O sea, mira a Schumacher con Alonso. O sea, llevaba 6 años sin petar el motor y le petó en Japón y eso cambió todo. O sea, puede pasar cualquier cosa que ahora mismo no esperas y la cosa cambia. O sea, esto, lo que a priori puede ser tal, resulta que puede darse tal. Y por lo que estamos viendo en el campeonato, que más o menos se están alternando uno y otro a la hora de conseguir victorias y tal, pues íbamos un poco a eso, ¿no? Es cierto que últimamente parece que Mercedes está un poco sacando un poquito a la cabeza, ¿no? Pero viendo la ventaja que traía Vettel de primeras, pues igualaría. O sea, yo creo que al final, si sacaran a Vettel de tal, seguiríamos teniendo eso, los dos metidos en el tinglado. Y si no pues mira, pues es lo que hay, tío. O sea, se te fue la pinza y tienes que pagarlos, porque es que es un poco dar el pistoletazo de salida de que, mira, no me ha gustado lo que me ha hecho este piloto, pues choco contra él. Hala, venga, la justicia por mi mano. Que ahora, claro, ahora el listón está tan bajito que claro, esto ya, vamos a ver, condiciona las decisiones del futuro, ¿no? Porque, a ver, vamos a ver cómo se juzgan los próximos eventos tal, porque, claro, ahora la vara de medir debería ser lo de Vettel, pero... Al menos, o sea, yo si fuera un piloto normal, no pensaría que puedo hacer lo que me dé la gana, que no me van a sancionar. Pero el que sí puede pensar eso es Hamilton. Hamilton ahora mismo puede hacer lo que le dé la gana, porque como lo sanciones se va a decir que hay trato de favor. Claro, totalmente. Yo es que lo digo un poco en coña, pero también lo decía el otro día. Yo si soy Mercedes, vamos a lanzarle pullitas continuamente dentro y fuera de la pista a Vettel para que salte. Porque, a ver, el otro día saltó y tampoco era va lento. En safety car, mira, saltó. O sea, no sé.
vamos a hacer que salte, ¿no? Y para forzar un poco la situación, para tocar las narices, ¿no? Como decía antes en el grupo de Telegram. O sea que lo que decía Juan, o sea, bueno, sobre todo a Hamilton en especial, estoy con Juan que ahí Hamilton tiene un as debajo de la manga si lo quiere jugar. Tiene un comodín. Tiene ahí un comodín que yo imagino que, a ver, Hamilton es un poco, tampoco es el, lo hablamos el otro día, ¿no? A la hora de la consistencia mental, un poco es capaz de hacer alguna pifia, ¿no? O sea, espero que no que el tío no, pero si se ve, porque después, acordaos, después de lo que pasó el año pasado que en Abu Dhabi frenó a posta, y yo lo aplaudí porque era la única posibilidad de intentar algo, ¿no? ¿Os acordáis, no? En Abu Dhabi que Sí, la última carrera cuando se la estaba jugando con Rosberg, o sea, que la única forma que tenían de hacer era que Rosberg, digamos, no acaba, o sea, se saliese porque tuviese un incidente. Frenó el pelotón para que los coches que venían detrás de Rosberg lo intentaran adelantar. Era la última carta que le quedaba para intentar luchar por el título. Y yo, mira, tampoco hizo nada ilegal y frenar el ritmo y tal, le podía salir incluso el mal. Bueno, no sucedió eso, pero aún tiene margen, pero en la situación de que no tenga ninguna margen, no descarto que Hamilton, viendo lo del año pasado, diga, pues mira, hago alguna cosa para que pinchara a Vettel o lo que sea. Realmente lo único de justicia poética que tiene esto es que precisamente el mayor perjudicado es otro que ha sido beneficiado por la FIA también en multitud de ocasiones. O sea, porque simplemente el año pasado a Rosberg le caían las que no le caían a Hamilton. De sanciones. Sí, el año pasado Hamilton se libró de algunas, sobre todo México, aquello fue doloroso. O sea, a Rosberg no le perdonaban una y a Hamilton, pues venga, otro que pida perdón también, ¿no? Como Vettel. Es decir, que no es que haya un trato de favor hacia Vettel por perjudicar a Hamilton. En ese sentido, no es así. Es simplemente que esto tiene que haber tabla rasa, porque juzgar a base de los nombres de quien juzga, pues claro, así es cuando te la cagas. Da igual si se llame Alonso, Hamilton, Senna o Stroll, me da igual. Se la has cagado, tío, lo has cagado. Y si eso influye en el título, pues influye. O sea, al final es lo que hay, tío. Vamos a ver. Pues si no, pues que no haya ni jueces ni nada. Puro entretenimiento, y entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero resulta que este es un campeonato que hay unos jueces, hay unas normas. Claro, no se puede juntar todo, vamos. En fin, resultado final que Vettel deportivamente está como estaba ayer y sigue líder del mundial, y vamos ahora a Austria para a ver si Hamilton le recorta puntos, ¿no? Porque esa es otra. Tras ampliarle unos cuantos puntos en Azerbaiyán, va a tener que dar un poco más de sí Hamilton, porque si no, bueno, iremos al parón de verano siendo líder alguien que no es un Mercedes por primera vez desde ¿cuándo? Desde el 2013, creo recordar, una cosa así. O sea, algo inaudito en esta era híbrida, ¿no? En fin, vamos a ver. Sí, y siguiendo un poco con las noticias, también tenemos una noticia sobre el equipo McLaren. En este caso, bueno, ya no teníamos a Ron Dennis tanto en el paddock, en esas posiciones de decisión, de toma de decisión en lo que es el equipo de Fórmula 1, y ahora por fin ha abandonado la escudería, ha abandonado la escudería, no, ha abandonado la marca McLaren, ha vendido todas sus acciones y finalmente pues parece que se retira. Si no recuerdo mal, tenía 70 y muchos años ya, Ron Dennis, casi toda una vida dedicada al equipo McLaren,
Bueno, yo y no sé al- si y al tanto grupo como McLaren directamente. yo no sé si tanto como retirarse, porque dicen que tiene en el banco un ingreso de 275 millones de libras y no sé tanto cómo retirarse, pero bueno, parecía, vamos, después de que tanto Massager como el fondo este de Bahrein, el Moon Talakat, lo quitaran a la hora de llevar el día a día, pues poco era esperar que estos juntaran el dinero para darle carpetazo a la era Ron Dennis en McLaren. Vamos a ver ahora, pues, es cierto que una vez que sale Ron Dennis, ahora han unificado todos los grupos que estaban dispersos en McLaren en una única entidad para los papeles, básicamente. Y a partir de ahí, pues, por no volver a entrar en el capítulo Alonso, McLaren y tal, pero claro, McLaren entra, digamos que entra año 1 después de Ron Dennis, por así decirlo, en una situación donde la parte comercial yo creo que está bien, me refiero a coches deportivos y otras historias que hace McLaren, ¿no? Y en la parte deportiva, sobre todo Fórmula 1, pues ahí es donde están pasando las canutas. Vamos a ver cómo influye que este año ya tuvieron que poner más dinero, tanto Ogier como el grupo este de Bahrein, para acabar de cubrir el presupuesto. Ahora con esta salida de Ron Dennis, pues imagino que tendrán menos dinero. Seguimos con la historia de Honda, o sea, ¿cómo va a influir todo esto en el equipo de cara al próximo año? Y por eso, y por ende, eso acabará influyendo en un actor principal, ¿no? Resumiendo, que no me sorprende que Ron Dennis abandone McLaren. Yo es Sí, que un creo que paso, tampoco pues. nadie. Dale, Dani. No, digo que era un paso previsible después de tantos años y con la edad que tiene, ¿no? Más previsible era la salida de Bernie Ecclestone en algún momento y se nos ha hecho bastante más de rogar y con una posición pues mucho más del día a día. Ron Dennis ya estaba bastante más apartado de la Fórmula 1 y quedaba pues en algunas funciones en McLaren, pero bueno, se ve que ya directamente, bueno, pues no tiene por qué estar aguantando que se salga su nombre cuando se habla de problemas en McLaren, estar aguantando, bueno, pues ver al equipo en el que pues él ha hecho pues bastantes cosas, en el que ha conseguido campeonatos del mundo, en el que ha tenido grandes campeones del mundo y que bueno, pues ya era un momento en el cual después de 35 años se podía retirar tranquilo. Este lo que ha hecho es, ojalá se hubiera ido antes, ¿no? Porque se hubiera ido en lo más alto y no como ahora, que por un lado nadie lo va a echar de menos en la Fórmula 1 actual y... Hombre, la verdad es que ya cuando en la retirada previa, porque joder, parece Jordan, joder. La gente se retira y después vuelve, esto es la leche, ¿no? Cuando se fue la otra vez, pues tampoco se fue bien, digamos. O sea, McLaren lleva unos cuantos años que no gana, vamos. O sea, Por eso te digo que se hubiera retirado hace ya unos añitos y se hubiera retirado, pues, si no en todo lo alto, porque los últimos años de McLaren tampoco... la transición a Mercedes. Pero bueno, claro. La Mercedes, quiero decir, hubiera ganado y a día de hoy eso, o sea, yo creo que muy poca gente lo va a echar de menos en la Fórmula 1, reconociéndole por supuestísimo, como decía Dani, todo lo que hizo, o sea, prácticamente fueron 40 años a cargo de Hombre, McLaren, lo llevó una a lo escudería más alto, o sea... Claro, que de la nada la llevó, pues eso, a lo más alto. Hay coches de McLaren recordados para siempre, vamos. Sí, o sea, y llegó, o sea... Y eso debe ser... McLaren llegó a ser sinónimo de victoria durante muchísimos años, o sea, Para una escudería que te recuerde en un monoplaza, eso debe ser lo más de lo más, vamos. O sea...
Por eso digo, o sea, que sí, que mérito todo el del Sí, mundo, pero como a Eccleston, pues mira, le ha pasado el pues, arroz. claro, o sea, igual Es el que ha pagado el pato del tema Honda más drásticamente, evidentemente, porque y era dueño, por así decirlo. y luego yo también lo reconozco, ¿eh? O sea que creo que lo mismo que a mí hay mucha gente que se la tiene guardada desde lo que pasó con Alonso. O sea, Eso hay historias. A ver cuando Alonso escriba el libro, porque lo va a escribir, no dudo de ello, claro. para poco. Entonces, si Eso va a ser entretenido porque dicen por ahí de que la parte que lo quería fuera Alonso, más que nada, era Mercedes de la ecuación, ¿no? Que eso se lo siguen arrastrando a día de hoy, por lo que dicen. Al final deciden romper caminos, McLaren y Fernando en aquel año, y resulta, por lo que dicen es que a los días Ron Dennis lo estaba llamando otra vez para vuelve, que te echo de menos. Bueno, en fin, así son las cosas, ¿no? Si algo marcó Ron Dennis es que ahora McLaren están un poco más tranquilos, porque Ron Dennis era en plan, todos tenéis que ir uniformados, los boxes tienen que estar en plan operación, todos sin barba, afeitados al dedillo, aquí no puede haber un pelo tal. De hecho, seguramente se subía por las paredes cuando Alonso le apareció con la barba. En ese sentido era un poco maniático del orden, ¿no? El personaje, que a la Fórmula 1 le viene bien orden, evidentemente, pero llega a ser hasta, no sé, demasiado, ¿no? No tiene sentido que un garaje, el propio nombre garaje, pues que esté más limpio que un quirófano. Que un quirófano, aquello dices, no sé, vale, mecánico está. Pues, cuando en Azerbaiyán víamos al mecánico de Hamilton con el destornillador y las tenazas intentando pulir un poquito el difusor maltrecho, pues un poco son esas imágenes que en la Fórmula 1 dices alta tecnología, no sé qué, y un poco la ponen en el plano terrenal, ¿no? Porque después de ver esos quirófanos y tal, en fin, que quizás es bueno, pues eso, que si en un garaje tiene que haber aceite o que los mecánicos salgan con las manos negras de estar trabajando, pues no sé, es lo normal, digo yo. Tú vas a un taller por aquí y sueles ver, no sé, al menos en los que voy yo suelo ver, aquello no es un quirófano, tampoco es un basurero, por así decirlo, pero vamos, veo que hay movimiento, que hay trabajo y tal, ¿no? Y en Fórmula 1 ves un box y aquello, no sé, es la excepción cuando ves a alguien con una herramienta o con una radial ahí cortando fibra de carbono, o cuando ves, como el otro día, con las tenazas o con casi la cinta americana para intentar arreglar el reposacabezas de Hamilton, que había que verlo, ¿no? Si llegan a poner la cinta americana, aquello iba a pasar para la historia. En fin. Desde luego estamos empezando a ver alguna cosa muy curiosa. Una última noticia. Como sabemos, bueno, pues hay circuitos clásicos en la Fórmula 1 y hay circuitos más modernos. Bueno, antes comentaba, antes de empezar la grabación, Manuel, que ya había rumores de el último año que se correrán en Azerbaiyán, pero que bueno, claro, después de la última carrera, claro, estos rumores a ver por dónde van, ¿no? El circuito un año es aburrido, otro es divertido, pero los circuitos que siempre queremos que estén ahí, Spa, el circuito de Monza, entre ellos pues hay un hueco también para uno en Reino Unido, que es Silverstone. En este caso, Silverstone parece ser que tenía firmado en 2010 el contrato que está vigente ahora mismo para correr la Fórmula 1 en el circuito inglés, que empezaba con una tasa en aquel año de 13,6 millones, pero que por temporada parece ser que la cláusula dice que
se aumenta ese canon que tienen que pagar a la Fórmula 1 en un 5%, con lo cual esos 13,6 millones se convertirán casi en 30 millones. Por lo cual parece ser que Silverstone quiere intentar hacer el chantaje emocional con que van a abandonar ese contrato. Parece ser que tienen una cláusula para poder romperlo antes del 2027 y que es lo que van a utilizar para intentar renegociar. Tenemos ahora pues una nueva Fórmula 1. ¿Creéis que lo conseguirán? ¿Que los nuevos propietarios de la Fórmula 1 se pondrán en una posición más sensata que la que tenía Eccleston? Hombre, como tú bien has dicho, es chantaje emocional. Y claro, aquí la decisión de Liberty es, si cede, es que otros se pueden sumar al carro, ¿no? Pero yo creo que por un lado por un lado Silverstone va a hacer eso, ¿no? Que es salirse del contrato firmado para intentar firmar uno nuevo, y Liberty al final va a ceder, ¿no? Y si alguno se quiere sumar al cargo de Silverstone, yo creo que Liberty lo tiene más o menos fácil para contrarrestarlo, ¿no? Diciendo, mira, si tú quieres hacer lo mismo, Silverstone es especial, lo dicen las encuestas, y aparte será por circuitos para ir, o sea, tenemos que tener Silverstone porque nuestros aficionados lo quieren, y salvo que el que se suma a la fiesta sea otro de los grandes, por así decirlo, pues ahí no digamos que no se le podrían hacer otra vez chantaje, ¿no? Habría que ver, en caso de que alguien se sumara a la fiesta, quién es ese alguien, ¿no? Pero no sé, salvo que si alguien fuera, no sé, Singapur, por poner, o no sé, quizás Spa, o, Sí, estaba pensando en Spa. o algo Que así, quizás ¿sabes? sea- Que dices, esto tiene que estar para toda la vida, el resto, no sé, que viene Japón y no tal, pues mira, si no se va a Suzuka, que mola mucho Suzuka, pues se va a, no sé, será por circuitos, vamos, o sea, aquí Silverstone sí, porque en las encuestas es el epicentro de casi todas las fábricas, es Inglaterra, la cuna de la Fórmula 1, pase lo que pase, haya un barrizal, llueve, el circuito está petado casi siempre, hay afición a raudales, la televisión cuasi oficial Sky pues es de ahí, o sea, vamos a ver, o sea, no sé. Es cierto que en los últimos tiempos hemos tenido como Alemania se quedaba sin gran premio, ¿no? Pese a tener grandes motoristas y escuderías, ¿no? Y pilotos. Pero aquí estamos hablando de Inglaterra, y ahí yo creo que Liberty va a tener que pringar, por así decirlo, y hacer un contrato más a la medida del caso específico de Silverstone, ¿no? Que eso lo merece, ¿no? En su momento bueno, pues invirtieron para hacer nuevos boxes, ese nuevo trazado, etcétera, etcétera. Bueno, pues Eccleston les pidió la inversión y la tuvieron, ¿no? Porque os acordáis que estaba, no sé si estaba, pero la historia es que la Fórmula 1 iba a ir a Donington y las motos iban a venir aquí a Silverstone, y al final ahí pasó algo y tanto las motos como la Fórmula 1 se quedó en Silverstone, ¿no? Y pasó todo el remodelamiento y bueno. Es que Enma, Sí. Silverstone está muy cerquita de Milton Keynes, ¿no? Que es donde están la mayoría de... Bueno, está cerca de equipos, casi todo, ¿no? el mundo, sí. Milton Keynes, bueno, pues es que todos están en torno a esa especie de valley, por así decirlo. El que más cerca está es Force India, que se abre la puerta y ya está Silverstone, ¿no? Pero está Red Bull, bueno, salvo Ferrari, Toro Rosso y Sauber, el resto de escuderías está ahí. Y eso por hablar de Fórmula 1, sin hablar de las categorías inferiores, que muchas de ellas también están ahí en ese... Haas también está ahí. Haas también, o sea, es verdad, Haas tiene la principal ahora no me acuerdo el nombre, en Estados Unidos, y también tiene una la que le recompraron a
a Marussia en su momento, a Marussia o Caterham, uno de estos, se la recompraron cuando entraron uno de esos múltiples procesos de acreedores, compraron su sede aquí en Inglaterra para tener ahí un poco, pues eso, estamos en Europa 4 meses y va a tener ahí un, no sé, de calibrar otra vez los coches y tal, ¿no? Pues sí. Salvo eso, la principal es Ferrari, ¿no? Que en su momento os acordaréis que cuando hasta Briatore llegó a decir que Ferrari no salía del pozo y hablamos, ¿no? De que igual era el momento de que Ferrari, no todo, pero abriera una oficina, por así decirlo, en Inglaterra, ¿no? Para intentar fichar a gente, ¿no? Porque casi la gran mayoría de ingenieros y tal son de nacionalidad inglesa y son muy de estar ahí, ¿no? Pese a que llueve, etcétera, etcétera, y todos los tópicos de tal, pero llevarlos, atraerlos a Italia, aunque le pongas lo que no está escrito, por ejemplo a Newey, Ferrari le dio lo que no quería y no se movió el tío. O sea que al final todo tiende a Inglaterra y por eso digo que al final Liberty acabará cediendo, vamos, que no le queda otra. Yo, o sea, en condiciones normales estaría de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no esté de acuerdo, pero sí que tengo más dudas que tú. En el sentido de que, si no me equivoco, digamos que esta va a ser la primera negociación así súper importante que va a tener Liberty, ¿no? A este respecto. Tiene, entonces, al ser la primera, claro, va a sentar un precedente, o sea, poner su precedente, ¿no? Más claro, o sea, también si de alguna manera, o sea, Liberty puede salir también reforzado en el sentido de cómo negocie, ¿no? O sea, de cómo sea capaz de negociar. Y a lo mejor, pues no sé, también está pues eso, la capacidad, eso, el negociador, en el sentido de que muchas veces las renegociaciones, esto nos dejaría de ser una especie de renegociación del contrato firmado, las renegociaciones, lo interesante es que salga beneficiosa para ambas partes, ¿no? Que renegocian. Entonces, pues a lo mejor sí puede variar la cantidad de dinero que está pagando Silverstone por acudir, o sea, por ser parte del circuito, pero yo qué sé, quizá haya otras cosas que le pueden interesar a Liberty con respecto a Silverstone y bueno, pues ahí estará, ¿no? Hombre, sí, también podría... el intentar conseguir que digamos, para todos no parezca que se haya bajado los pantalones, ¿no? Liberty. Entonces, hay Liberty, pues igual, o sea, puede jugar también con el cambio de sede, ¿no? Vale, no sirve Silverstone, pero en vez de hacerlo en Silverstone, igual me voy a Donington. Porque otro trazado, Branch y tal, todo esto no están, digamos, no están preparados en condiciones para hacer un gran premio con todas estas historias de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden intentar forzar la negociación por ahí, pero bueno. Si en vez de ser la primera hubiese ya tenido algunas otras, bueno, por un lado también también nosotros podríamos, ¿no?, especular con mayor base, pero ahora mismo es una incógnita, entonces... Aún así, la más fuerte es esta. Es cierto que ha ampliado el Gran Premio de Canadá a 2028 o 9 o no sé cuánto. Tienen pendiente también el tema de Singapur, que os acordáis que en el adelanto del calendario era uno de los que aparecía con asterisco. Sí, con el asterisco. También el de China, si no voy mal. Quizás el que más complicado tengan es el de China, en el sentido que Singapur son ellos los que igual no quieren seguir. La Fórmula 1 está como loca por continuar en Singapur, pero igual son los de Singapur los que no quieren seguir. En cambio, en el China, la Fórmula 1 está, o sea... A mí me mola, el de China. En el de China la carrera de China a mí me mola. Pasa la circunstancia... Bueno, el China es un caso especial, ¿no? Porque es un gran mercado, gigantesco, pero no acaba de... Es como el americano. Es un mercado gigantesco que, si quieres que sea uno de los epicentros, ¿no? En Estados Unidos, la propia Liberty, nacido de ahí,
y saben, bueno, imagino que saben cómo llegar a ese mercado. En cambio, en China no saben cómo llegar a ampliar pilotos, escuderías. Se habla de esa posible escudería china. No saben cuál es la estrategia a seguir para potenciar el mercado en China. Y todos sabemos que en China es un mercado, vamos, apetitoso, será por gente ahí, vamos, o sea. Porque ya en otros mercados con gran popularidad de gente, me refiero a India y tal, pues ahí ya sabemos que yo no. Con lo cual, vamos a ver. Tienen ahora. Vamos a ver si Silverstone primero da el paso, que yo creo que sí. Y a partir de ahí, cómo se las gasta Chase Carey y Son Braches, que creo que en el departamento de Son Braches esta semana pasada hubo un nombramiento para su oficina, ¿no? Al igual que Ross Brown estaba formando su equipo, pues Braches también en el apartado comercial estaba reclutando a gente. Y bueno, pues este es el gran pues bueno, la pieza de toque del apartado comercial, ¿no? En sus declaraciones iniciales dijeron que las catedrales de la Fórmula 1 querían que continuaran, y una de ellas es Silverstone, con lo cual sabemos que hasta 2019 lo vamos a tener, y a partir de ahí renegociar para que sea lo mejor para los dos. Yo creo que al final llegará a un acuerdo, porque tiene que haber, es que tiene que haber carrera en Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña. Bueno, y con esto creo que ya hemos dado un repaso a todas las noticias importantes que teníamos desde la semana pasada, que es la última vez que grabamos, y yo creo que es el momento de meternos con el Gran Premio de Austria, que es lo que nos ocupará pues este fin de semana. Emanuel, horarios ya europeos, no como en Azerbaiyán, que teníamos ahí alguna cosa extraña, ¿verdad? Sí, los primeros entrenamientos libres serán el viernes a las 10 de la mañana, los segundos libres a las 2 de la tarde, el sábado los terceros libres 11 de la mañana, la clasificación 2 de la tarde, y el domingo, como siempre, la carrera a las 2 de la tarde. Y en cuanto, DRS, las mismas zonas que el año pasado. La zona la verdad es que el circuito de Austria, ya lo hablamos en múltiples ocasiones, que casi podía ser el circuito permanente del DRS, ¿no? Con la primera zona entre la curva 3 y 4 y la segunda zona entre la curva final y la inicial. Y en cuanto a neumáticos, pues Pirelli lleva para aquí ultra blando, super blando y blando, y en esta ocasión pues hay un poco más variedad, pero como suele ser habitual, por ejemplo, McLaren, de la mano de Force India, son así los más agresivos de cara al super blando. Y después, en cuanto a los equipos Mercedes, Red Bull y Ferrari, la verdad es que hay un poquito de todo, ¿no? Hay, por ejemplo, los Ferrari optan más por hacerse con super blando y por fortalecer el super blando, por así decirlo, que la verdad tienen bastante más equilibrio, ¿no? El 7-5, el 4-7. Que la verdad tiene sentido porque sabemos que el ultra blando va a ir para la clasificación y va a ser el que inicie la carrera, con lo cual el que acabe la carrera va a ser salvo que haya, no sé, 2-3 paradas, algo anormal que puede pasar. Ese super blando tiene que ser estelar, ¿no? Y en cambio, pues Mercedes, pues un poco un mix ahí, ¿no? Es curioso aquí porque la verdad es que Hamilton y Bottas, combinación diferente. Vettel y Raikkonen, combinación diferente. En cambio, Red Bull, los dos van a pachas, 2-2-9, ¿no? O sea, 2 blandos, 2 super blandos y 9 ultra blandos. Bueno, en final, hay un poco de todo. La verdad es que este año no estamos viendo, como está todo muy, muy cascado, digamos que una parada y salvo catástrofe 2, la verdad que no estamos viendo ese juego que teníamos el año pasado, salvo alguna excepción y tal, no estamos viendo ese juego que teníamos el año pasado, ¿no? Pero en fin, ahí está la combinación de
de las escuderías. Sobre todo tengo interés por ver Force India, ¿no? Las dos últimas citas, tanto Canadá como Azerbaiyán, fueron a tope, y aquí en Austria llevan esa combinación agresiva, ¿no? de 10 ultra blandos, 2 super y 1 blando. Vamos a ver cómo sale la jugada. Y después yo también tengo interés por ver Red Bull en Azerbaiyán. Bueno, aparte de que ganaron, etcétera, etcétera, en clasificación y después sobre todo en libres, más libres que clasificación. La verdad es que parecía que se empezaban a juntar al duopolio de Mercedes y Ferrari, y vamos a ver en su circuito si pueden sumarse a la fiesta, ¿no? Porque desde que hemos vuelto a Austria, su circuito resulta que es justo cuando no ha ganado Red Bull, o les ha costado más. Y sobre todo a ver si Verstappen acaba una carrera, porque como dijimos en el anterior podcast, Red Bull ahora mismo es el equipo con menos kilómetros disputados hasta la fecha. O sea, tiene que acabar, sobre todo Verstappen, ¿no? Porque le está aguantando a la escudería en el campeonato Ricardo, pero Verstappen tiene que acabar de una vez, vamos, porque el tío se lo está currando y no está acabando. Y además Sí. eso por carácter a Verstappen yo creo que le mina muchísimo. Es una persona joven que estaba demostrando que iba en una línea muy buena y que de repente se encuentra un problema de estos pues de cara. No es, por ejemplo, pues un Fernando Alonso que ya tiene conseguidas sus cosas y ahora pues le frustrará, pero oye, tiene hecha su carrera, tiene ya su reputación. Verstappen se estaba labrando su futuro, estaba despuntando con más o menos polémica, pero con mucha brillantez en la Fórmula 1, y de repente se encuentra con esto, ¿no? Él puede, digamos, entrar en una época pues como ha tenido Hamilton igual, en la cual pues oye, pues no le salían bien las cosas, y claro, si en unas carreras ya está pues penado por el tema del coche, y de repente en otras pues la situación con el coche, con la mala suerte le juega en contra a nivel mental, bueno, pues oye, es una cosa complicada que igual no es capaz de gestionar como tiene que gestionarla. Sí, y también por otro lado, a ver si también sigue la racha de Ricciardo, ¿no? Que para que suba al podium sería la quinta vez consecutiva. Si lo consigue, tendrían que fallar 2 de los 4 protagonistas, ¿no? Es decir, o los 2 Mercedes, o los 2 Ferrari, o 1 y 1. Parece que es difícil, pero lleva ya, pues eso, 4 podios consecutivos. Y por otro lado, con respecto al circuito, acabo de caer en la cuenta que me da la sensación de que probablemente sea el circuito con menos curvas de todo el campeonato. Porque son 10. Sí, es un circuito Habría que comprobarlo, ¿eh? Me tengo una curiosidad. Que se hace muy rápido. La verdad es que es muy sencillo. Los tiempos por vuelta son los más cortos que hay. Y bueno, Tampoco tiene grandes desniveles. no, sí, tiene, ¿eh? O sea, vale, en la gráfica no ves ahí, pero tiene lo suyo, ¿eh? Desniveles. Y el año pasado, pues fue una buena carrera por irse a otro equipo para McLaren, ¿no? Jason Button fue sexto, saliendo tercero. Sí, salió tercero. Y es cierto que Fernando no acabó, ¿no? Creo que tuvo aquel choque con... No fue este año, ¿no? Fue el anterior, ese choque con Raikkonen, ese fue el año anterior. Bueno, el caso que no acabó porque también tenía tropecientas mil posiciones, pero el que sí que lo hizo bastante bien fue Button acabando sexto. Que para McLaren, ya sabemos las circunstancias de McLaren, un sexto es top, ¿no? O sea, lo máximo que ha hecho Alonso fue quinto y aquí Button fue sexto, y aquí traen esa especificación 3 para los 2 pilotos y vamos a ver qué tal anda, ¿no? Porque como decíamos antes, McLaren en el apartado fuera de las pistas se está moviendo, ¿no? Reorganizándose y tal,
y dentro de la pista pues esto se tiene que acabar. Ahora vamos con 2 carreras seguidas, Austria y Gran Bretaña antes del parón veraniego, y yo creo que la decisión de McLaren tiene que estar finiquitada antes del parón, yo creo, vamos, o sea, porque hay unas 4 semanas preciosas que hay que tener la decisión clara, porque ya se tiene que empezar a trabajar muy en serio en el monoplaza del próximo año, hay que saber con qué unidad de potencia se va a contar, si en una Honda o con otra, me da igual, Mercedes, Ferrari o la que sea, pero hay que tener las cosas claras ya, porque cuanto más tarde decidan, pues no va a tener otra que seguir con Honda, y Honda, pues a las palabras que decía Alonso en Azerbaiyán, que el próximo año esté donde esté va a estar en un equipo ganador, y aparte no va a estar en un equipo arriesgado, con lo cual, reduciendo las posibilidades, solo hay 2 alternativas, o Mercedes o Ferrari. Eso en Fórmula 1, ya en otros campeonatos pues yo no entro a valorarlo, ¿no? Pero en la Fórmula 1, por las palabras que dijo en Azerbaiyán, solo hay 2 equipos que le ofrezcan eso, sin riesgos y con posibilidades de ganar, descontando a Red Bull, porque ya Red Bull lo ha descartado totalmente, y ya sabemos que la política, etcétera, pues no. O sea que, en fin, más claro que no va a seguir McLaren, es que ya sabemos que no hay botón mágico. Ojalá lo hubiera, pero yo creo que no hay un montón mágico, y aunque la spec está 3 y después las novedades que van a seguir en lo que sea, resulta que vayan fetén, pero vamos a ver. En una carrera, excepto que en Azerbaiyán no tenían esta evolución, ¿no? Pero en una carrera como Azerbaiyán, Alonso lo máximo que pudo aspirar fue, ¿qué? 9º. O sea, y pinchando ahí Ferrari, Force India y de todo. En fin, que por no repetirme o tal, pero la decisión la tienen que tomar ya, y bueno, mientras, pues a ver qué tal en Austria. No queda otra. Veremos si lo que pasó en el último Gran Premio, por lo menos el hecho de acabar, se repite, y si ya tenemos la suerte pues de que vuelva a puntuar, ¿no? Sí, que no sé vosotros, perdona Dani, a raíz de lo de Azerbaiyán, cuando dijo lo de que podíamos haber ganado y tal, por ahí algún medio de comunicación decía que en Honda empezaban a estar molestos con el propio Alonso, porque decían que es el propio Alonso el que está alimentando a McLaren para que decida abandonar Honda, ¿no? Y todos sabemos que en parte a Alonso le paga McLaren, pero ese dinero viene de Honda, ¿no? Al final concluíamos todos eso, ¿no? Pero al final, Emma, también es cierto una cosa. En el momento en el cual si le dan un coche competitivo, quien tiene que ganar el Mundial o quien tiene que responder con resultados es Alonso. Al final es la cara visible de un coche. O sea, quien está dando la cara... Hay gente que no sabe quién está al cargo de Ferrari, de Mercedes, de McLaren, pero sabe que corre Sebastian Vettel, sabe que corre Hamilton, sabe que corre Fernando Alonso. Entonces, al final, él es el que tiene que conducir pues el coche que le dé el equipo. Y efectivamente, es el primero que tiene que decir a su equipo que es McLaren, oye, así no podemos seguir. Entonces, normal un poco que tenga esas declaraciones. Yo lo entiendo que sea así. Ahora, que entre comillas, un patrocinador, porque lo que estás diciendo es que pone el dinero a Honda. Bien, pues un patrocinador sea el que diga, pues estas declaraciones del piloto estrella no nos están gustando. A ver, es más complicado que eso, ¿no? Pero es que desde luego Fernando Alonso tiene razón. O sea, él es el que al final tiene que conducir el coche. Ese coche no lo conduce prácticamente nadie más. O sea, hay tres personas autorizadas o 4 personas autorizadas, no sé exactamente cuántos pilotos hay, para llevar ese
ese coche para poder decir, oye, es bueno o es malo. O sea, los ingenieros como mucho pueden ver la telemetría, los jefes podrán tener las impresiones de los ingenieros y del piloto, pero quién sabe cómo el coche es Fernando Alonso. Y otra cosa, o sea, no se va a callar. O sea, va su reputación en eso. Entonces, obviamente, claro que los de Honda estarán enfadados, pero los de Honda tendrían que estar enfadados no porque alguien ponga verde su coche, su motor, al fin y al cabo, sino porque su motor los está poniendo verde a ellos. Yo creo que por ahí van más los tiros. No, sí, pues estoy contigo, pero... O sea, todos sabemos que Honda en su momento cuando decide volver a Fórmula 1 es porque viene de la mano de Fernando. Uno de los motivos por los que Fernando ficha por McLaren es porque viene Honda. Bueno, unos y otros se quieren, por así decirlo, ¿no? Y ahora no sé si es verdad o no. Yo hasta entendería que Honda estuviera molesta porque o sea, yo me pongo en la situación que estoy trabajando a destajo y la cosa no funciona, pues el primero que está hasta las narices sería yo, ¿no? Pero que me lo estén recordando continuamente, o sea, que me mantengan en ese hilito de que me voy al precipicio, es muy estresante, por así decirlo. Pero en el precipicio, Emma, se han puesto ellos. O sea, Fernando Alonso no ha dicho, la próxima temporada esta no ha funcionado el coche, pero la que viene lo va a hacer. No, es Honda quien llegaba y decía, no, traemos unas mejoras y esto, bueno, claro, eso, el año que viene va a ser increíble. En los primeros años eso fue, o sea, vamos, para darle... Independientemente de lo que hayan firmado en el contrato, sí, independientemente de lo que hayan firmado en el contrato decía que Honda iba a proveer un motor excelente, McLaren un coche excelente y que Fernando Alonso iba a hacer todo lo posible para estar arriba con ese coche. Y al final, lo que creo que podemos ver es que Honda no ha conseguido hacer ese motor excelente. Tenemos dudas sobre el verdadero potencial del McLaren y que yo creo, y además es que yo creo que se puede decir desde el día que Fernando Alonso montó en su primer Fórmula 1. O sea, yo creo que Fernando Alonso no ha dejado de dar en toda y cuanta carrera ha corrido como mínimo el 100% de lo que podía dar. Y luego se ha subido en coches que se creían competitivos, que no lo eran tanto, que se esperaba que fuera más, pero siempre ha dado el 100% o más. O sea, ha ido como un auténtico profesional. Yo creo que Fernando Alonso no ha tenido en ningún momento ese decaimiento, ese bajo rendimiento propiciado pues por no estar centrado en lo que tiene que estar, como pues, hemos visto a Hamilton en alguna ocasión, por ejemplo. Yo creo que ha sido el piloto perfecto. O sea, errores le hemos visto cometer muy pocos, ha hecho su trabajo, ha estado ahí y yo creo que está a punto de reventar, claro, porque yo creo que incluso las declaraciones estas son peores porque no está viniendo un resultado, no está viniendo nada. Si la actitud de Fernando, yo creo que la actitud de Fernando, o sea, nadie la cuestiona porque, o sea, mira que ha ganado carreras, ha ganado 2 títulos mundiales, pero yo tanto dentro como fuera de la pista, no sé vosotros, pero yo nunca lo he visto mejor. Y lo veíamos, o sea, en Renault hacía poles continuamente, estaba en el podio a diario y ahora no, le cuesta hasta puntuar, pero está, y lo dice él, mejor que nunca, ¿no? Y en fin, y otro en una situación similar, pues no sé, explotaría, ¿no? O sea, una situación similar que se me viene a la cabeza puede ser un poco la de Rossi en su momento cuando estuvo en Ducati, ¿no? Que no iba y creo que estuvo 2 años y ya a los 2 años reculó y volvió a Yamaha. Puede darse la misma circunstancia con Fernando, que pues eso,
pensó que en McLaren Honda iba a tener una retirada triunfal y igual tiene que regular, y eso supone volver a Ferrari, no sé. No sé cómo veis vosotros una vuelta de Fernando a Ferrari. La verdad es que el discurso de Fernando, de cuando se marchaba de Ferrari al discurso que está diciendo ahora, la verdad es que lo ha cambiado totalmente, ¿no? Yo no sé. Yo no lo veo en Ferrari. O sea, es que sobre todo con quien no lo veo es con Vettel. Tú escuchaste sus declaraciones de las de el próximo año esté donde esté voy a ganar y no voy a estar en un tal arriesgado. Es que tú escuchas eso, Juan, y dices Mercedes o Ferrari, ¿no? No, o sea, en Fórmula 1 es esos dos equipos. Pero yo... ¿Y en Ferrari no te ve? No, bueno, al menos yo tampoco yo es que lo veo. No lo veo. O sea, yo lo veo más en Mercedes que en Ferrari, pero es que en Ferrari no lo veo. O sea, no... Entiendo, o sea, es que no... lo vería si se fuera Vettel. Pero con también... Vettel, o sea, Ferrari es un equipo donde no puede haber dos. Pero acuérdate, Juan, que yo estos días pasados lo pensaba. Acuérdate cuando Ferrari decide prescindir de Massa y trae de vuelta a Raikkonen. ¿Qué estábamos diciendo? ¡Guau! Ferrari cambia la política, ahora va a tener dos pilotos número uno, igual hay lío entre Raikkonen y Alonso, que al final la situación a Raikkonen lo puso en su lugar y Raikkonen está siendo un número dos. Con Alonso, con Vettel y casi con cualquiera que venga, ¿no? Casi. Pero en su momento, cuando Ferrari dio ese paso de prescindir de Massa y traer de vuelta a Raikkonen al lado de Alonso, se habló de eso, ¿no? De que Ferrari cambiaba su política, dos número uno, vamos a ver si Fernando responde, que en aquel momento Raikkonen estaba en Lotus y el tío estaba haciendo bien después de volver otra vez a la Fórmula 1, ¿no? O sea, era un alto, ¿no? Por así decirlo. ¿Puede darse otra vez la circunstancia de que Ferrari diga prescindimos de Raikkonen, que ya está como Massa en las últimas, y traemos de vuelta a Fernando? Es cierto que los sueldos de los dos serían astronómicos. ¿Que Ferrari lo puede pagar? Sí. Que también está por el medio que Santander se le acaba el contrato con Ferrari este año, que ya sabemos ahí las sinergias que hubo en el pasado y estas cosas al final también son un extra, ¿no? A la hora de volver a continuar, queremos un piloto español, no sé qué, estas cosas al final acaban contando, ¿no? Puede volver a entrar en la jugada. Es cierto que si llega a estar Botín aún vivo, no me extrañaría que le empujara para que Fernando vuelva. Ahora no está Botín y creo que en el Santander son más cuadriculados en ese sentido, no son tan emocionales como en ese momento fue Botín para llevar Santander a Ferrari y tal, ¿no? Pero ¿te acuerdas, no? O sea, Ferrari hizo con Raikkonen eso, que ahora mismo la situación será diferente, ¿no? Porque Vettel y Fernando pues son muchísimo más que Alonso y Raikkonen, pese a que los tres son campeones del mundo, pero no es lo mismo evidentemente Vettel y Alonso que Alonso y Raikkonen, como están, como son, pero en su momento Ferrari cambió tal, porque en vez de Massa podía haber apostado por casi cualquiera, ¿no? O sea, es que ha tenido a Hülkenberg, ha tenido a Sergio Pérez en la mano, ha tenido, en fin, no sé, por decir nombres que han sonado. También ha sonado Ricardo, pero parece que ahí Red Bull no lo tiene muy atado, en fin, no sé. Y por la otra parte Mercedes es que, como lo decíamos antes, esas grietas que surgieron en el 2007, parece que alguno lo tiene aún en la memoria, no sé. Toto Wolff, cada vez que le preguntan a Alonso, dice que sí, que es súper mega guay, pero a Mercedes, la verdad que de momento la cosa, vamos a ver cómo acaba el año, también hay que decirlo, ¿no? Pero de momento Hamilton y Bottas están funcionando. Vale, no es lo mismo que Hamilton y Rosberg también, pero son líderes en el Mundial de Constructores,
que quizás sea la pata un poquito más débil una vez que se va a Rosberg, y en el de pilotos pues tiene que apretar ahí, ¿no? ¿Quieres una apuesta, Emma? Apuesta. Mira, apunta. Si al final se va a uno de los dos, será el que quede segundo. Vale. Vale. Al que quede segundo en el ¿qué? ¿Mundial de constructores o En el Mundial de Pilotos. El de pilotos, vale. Vale. O sea, entiendo. O sea, por tu que apuesta, si se va a Mercedes o se va a Ferrari, o sea, no creo que se vaya ninguno de los dos, pero de irse a uno de los dos, se irá al que quede segundo. Es decir, perdería la apuesta si se va al que quede primero. Vale, pero en el caso de, por darle un giro a la apuesta, en el caso de la escudería que vaya, tanto Hamilton como Vettel permanecerán en el equipo, o sea, se irían o Raikkonen o Bottas. O no quieres arriesgar tanto. No, o sea, lo que voy es que la única forma que entiendo o sea, la única forma en que me imagino a Alonso en uno de estos dos equipos es que un equipo se muestra tan decepcionado de no ganar que mira. Claro, es decir, o sea, lo que nos falta es piloto. Eso, vale. Mira, podría ser. En el caso de Ferrari tienen los dos, no tienen a nadie firmado para el próximo año. Mercedes sí, pero bueno, ya sabemos que los contratos se pueden cambiar, o sea, no hay problema en ese sentido. Pero sí, lo que dice Juan, pues y quizás, sobre todo si es, bueno, vamos a ver, ¿no? No sé, cualquiera de las dos escuderías, pero quizás Mercedes, si no gana, dices, si vamos arrasando y ahora no ganamos, pues va a ser cuestión del piloto, no de la máquina, no sé. No sé. Ese giro que le acaba de dar Juan al final, pues está interesante, ¿no? Pero bueno. Es falar por falar. Sí, no, Alonso dice que en septiembre, octubre saldremos de dudas, pero imagino que ella tendrá la decisión tomada porque, vamos a ver, yo no soy tonto, vamos. No lo quiere decir, evidentemente, porque hay que negociar y este tipo de cosas. Pero también vamos a saber el timing de cuándo se comunica todo esto. A la hora, porque eso imagino que también va a influenciar en el propio, va a tener su influencia en el título mundial. O sea, no es lo mismo irse un día, despertarse en la clasificación de Japón y comunicado, resulta que Alonso ficha por Ferrari. Ostras, entonces el duelo, ¿cómo se lo tomaría Vettel o la viceversa? Un día te despiertas y resulta que el próximo año ficha por Mercedes. Y vamos a ver qué piloto se cae en esa ecuación, ¿no? O sea, ¿te imaginas a Vettel mosqueado y dándole chocando lateralmente contra Alonso? Bueno, ya veo totalmente, ya estamos en una película que puede pasar. No sería la todo, primera vez. Y claro, de ahí. Bueno, también puede darse la circunstancia anterior, contraria, que a Alonso solo no le quede ninguna salida. Es decir, que Mercedes confirme a sus pilotos y Ferrari también. Y se vaya a un equipo ganador. Y entonces Alonso se come los mocos, básicamente, porque todo lo que no sea Mercedes y Ferrari, descartando Red Bull, el resto es arriesgado. Aunque Honda se cambia o sea, McLaren se cambia a Mercedes, eso también sería arriesgado. Yo lo consideraría arriesgado. Menos arriesgado. McLaren. No, imagínate que McLaren pone Mercedes. ¿Eso lo considerarías arriesgado? Marcharse en esas circunstancias, quieres decir. No, continúa. O sea, él ha dicho que esté donde esté, quiere ganar y por otra parte no quiere estar en un proyecto arriesgado. Y yo digo que si McLaren se cambia a Mercedes, para mí eso también será arriesgado. Menos arriesgado que otras situaciones, pero también sería arriesgado. Al menos en mi planteamiento. Igual para el de él o para nosotros. Está claro que no iba a tener el Mercedes pata negra. Es decir, siempre iba a calzar un motor pues igual con un par de evoluciones por detrás que la que llevaría Mercedes. Eso
De eso no cabe duda, yo creo, vamos. Entiendo que ya es parte de Sí, porque en los del últimos propio contrato, o sea. en Azerbaiyán se vio al representante hablar con Renault, pero claro, a ver, si nos tomamos al pie de la letra las declaraciones, que esas otras son declaraciones ya de cara a lo que negocios y tal, esa es otra película, igual la cosa cambia de puertas para adentro, pero si somos fieles a las declaraciones, la cosa está, yo creo que muy clara, ¿no? Que también él piensa que va a haber movimiento, pero en fin. Está interesante. Seguimos hablando cada podcast, seguimos avanzando en el capítulo, ¿no? Pero bueno, está interesante y a partir de ahí, pues habrá una explosión en el... Imagino, ¿no? Porque igual no, pero imagino que habrá una explosión de movimientos. Este se va aquí, este se va acá. Sí, desde luego Fernando Alonso desbloquearía muchas operaciones. El cambio de un grande pues haría que se moviese prácticamente todo el mercado, que estuviese pues con final de contrato o un contrato que se pudiera romper fácilmente. Pero bueno, como decimos, simplemente es especular y basarnos un poco en cosas que vamos oyendo estos días y que, bueno, pues hasta que los pilotos no se pronuncian oficialmente, bueno, pues no hay nada hecho. Y yo creo que, bueno, va siendo una buena duración el podcast de hoy. No sé si queréis añadir alguna cosa más o ya directamente cerramos y emplazamos a los oyentes para el resumen de lo que vaya a ser el Gran Premio de Austria. Entiendo que no, que podemos cerrar. Con lo cual, simplemente recordar a los oyentes que desde Vox.es es nuestra página web, nuestro centro neurálgico del podcast, y que ahí encontraréis las formas de contacto y de seguimiento en las redes sociales que ahora Juan y Emanuel de todas formas os van a recordar. Con esto, nada, daros las gracias nuevamente porque estéis ahí y me despido hasta la próxima semana. Un saludo. Sí, pues si nos queréis enviar un comentario, lo podéis hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico desde boxespodcast@gmail.com. Nada más, este fin de semana tenemos carrera y esperemos que sea entretenida. Hasta luego. Y yo, como siempre, os recuerdo que en Twitter nos podéis encontrar como @desdeboxes y en Facebook en la dirección facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Publica una foto Eric Bowyer en su Instagram y dice One Company, One Brand, One Team. Y después pone todos los @McLaren que hay en el tinglao, ¿no? Solo ha faltado poner @McLaren Indy, ¿no? O Indy McLaren, como sea. Imagino que esto viene por lo de Ron Dennis, pero alguno seguro que dice aquí no hay ningún japonés. Y un hashtag en plan hasta luego, Ron Dennis. Solo ha faltado eso, ¿eh? Que por cierto, no sé si lo habéis leído, pero en América ya he encontrado lo que provocó que Alonso le fallara el motor. Al menos eso lo han corregido. ¿Puede fallar otra cosa? Puede. Pero el motivo de que fallaban todos los motores, eso ya ha encontrado la causa. A tiempo. A tiempo. Muy bien. Para que no... Bueno. Para intentar... Bueno, está siendo igualado, ¿no? Y ese campeonato. ¿Pero qué es lo que le fallaba? Pues no me he parado a saber qué pieza es exactamente. Vale, ¿y era el mismo fallo en todos o en la mayoría de los que fallaron? Sí. Entiendo que sí, que sería. Sí. O sea que en Honda Indy trabajan los motoristas.